Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación, el más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional, un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El presidente de CONEP, Lisandro Macarrulla, consideró que las declaraciones de funcionarios del gobierno de que la presión tributaria en el país es de solo 13% son incorrectas y producen inquietud en los sectores productivos que están tributando muy por encima de esas cifras. A su juicio, la presión tributaria es de 20%. Según el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, el gobierno recibirá la inyección de $700 millones de organismos internacionales, lo que dará un mayor empuje a la economía y mantendrá la estabilidad en el mercado cambiario. El administrador del Banco de Reservas, Daniel Toribio, afirmó que la confianza que genera el país en términos financieros ha sido un elemento esencial en la obtención de beneficios por 17.929 millones de pesos, lo cual representa un hecho histórico en el sector bancario local. El ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, anunció que el próximo mes el gobierno lanzará un proyecto agropecuario dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población rural pobre en 11 provincias de la franja fronteriza con Haití, con una inversión de $30 millones financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Ezequiel Molina, Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa. Hoy vamos, como hacemos ya de costumbre todos los lunes, a hacer nuestros comentarios acerca de las noticias económicas que están sobre el tapete. Este es día lunes, de acuerdo a lo que hemos podido observar en los medios de comunicación. Hay muchas noticias que pudieran ser objeto de un comentario por parte de nosotros. Lamentablemente, en una hora de programa no se puede tocar todos estos temas, así que esto nos obliga a concentrarnos en aquellas noticias que consideramos más importantes, de mayor incidencia en el quehacer económico nacional, y creo que no me equivoco si hablo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o de la carta de intención que acaban de publicar en estos días las autoridades con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la segunda y la tercera revisiones del acuerdo. En esta carta de intención están expresadas las políticas que habrán de implementar las autoridades, tanto para el resto de este año como para el año venidero 2011. Yo quiero, antes, sin embargo, de entrar en este tema de la carta de intención, hacer un comentario breve con respecto a unas declaraciones del señor gobernador del Banco Central, que tiene que ver con el tema cambiario. Creo que fue el sábado de esta semana o el viernes, al gobernador se le preguntó en un evento que estaba desarrollándose en el Club del Banco Central sobre el tema cambiario. El gobernador expresó que no hay razones monetarias ni fiscales para que se esté produciendo un movimiento alcista en la tasa de cambio. Dijo que la política monetaria está bajo control y así también la política fiscal. Y dijo además que el Banco Central tiene reservas suficientes y que ingresarán, producto de la aprobación de esta carta de intención, unos $700 millones de organismos internacionales que podrían ser utilizados para fortalecer las reservas
y en última instancia para hacerle frente a cualquier movimiento alcista en el tipo de cambio. Estas declaraciones del gobernador se producen a propósito de algunos incrementos leves que se han producido en la tasa de cambio en las últimas semanas. Parece que las autoridades del Banco Central tienen alguna información en el sentido de que hay intereses que podrían estar tratando de producir algún movimiento o alguna crisis cambiaria con el propósito de sacar ventajas económicas y tal vez hasta políticas, porque aquí en este país no hay que descartar nada, siempre hay fuerzas y hay intereses y hay sectores económicos que no paran mientes, no importa el daño que hagan, no importa el efecto que generen, no importa lo que se produzca. Si para ellos una decisión es un ambiente apropiado para fines de sacar ventajas económicas, lo hacen y ya, no importa lo que ocurra. Yo creo que en el tema de la tasa de cambio hay varios elementos que considerar. Además de lo que mencionó el gobernador del Banco Central, hay que considerar que aparentemente la economía dominicana ha estado creciendo en estos últimos meses un poco más de lo esperado. Y si la economía crece, hay que esperar que haya un aumento en la demanda de divisas, porque nosotros para crecer necesitamos importar del exterior bienes y servicios diversos, incluyendo materias primas, bienes de consumos y todos aquellos insumos que no producimos en el mercado nacional. Y como nuestras exportaciones están por debajo de las importaciones, el efecto neto de un crecimiento es en cierta medida una presión sobre la demanda de divisas en el mercado. Entonces todos estos elementos son parte del escenario que uno tiene que tomar en consideración a la hora de ver o analizar qué pudiera estar pasando en el mercado que genere ese efecto de presión en el tipo de cambio. Lo que se ha visto ahora en esta nueva carta de intención y las medidas que pudieran tomar de política las autoridades monetarias, a nosotros tiene que darnos la idea de que la economía va a seguir en estabilidad, de que no se va a permitir, y ya creo que esto no hay que discutirlo porque las autoridades monetarias siempre están atentas a esto, no se va a permitir un movimiento alcista en la tasa de cambio más allá de lo que pudiera ser un movimiento natural del mercado. Y yo creo que esto es importante que lo tomemos en consideración para que no vayamos a especular, para que no vayamos a pensar que se puede dar un movimiento especulativo en estos momentos. Los agentes económicos tienen que estar seguros de que la tasa de cambio se va a mantener estable, de que si un día sube unos puntos, es muy probable que lo suba al día, que lo baje al día siguiente, de que si esos puntos o ese incremento se va a mantener con una tendencia alcista más allá de lo que es el movimiento natural de un mercado, habrá respuesta de parte de las autoridades, y yo creo que esto está más que demostrado, y por eso es que yo entiendo que no debemos nosotros pensar que en este momento se pueda dar una situación cambiaria que genere un problema de inestabilidad y de que se entorpezca lo que es la estabilidad macroeconómica del país. No. Sí, efectivamente ha habido un poquito de preocupación la semana pasada y es obviamente fruto de la especulación, tal como se comentó. No hay ninguna justificación técnica para que suba el dólar en el mercado local. Inclusive si debe haber una tendencia, al igual que ha sido el caso en la mayoría de los países de la región, que ahí sí ha sido un motivo de preocupación, es que las monedas locales se han fortalecido más bien frente al dólar de los Estados Unidos, lo cual ha complicado inclusive la tarea de algunos sectores, como el sector exportador, en países especialmente como Colombia y algunos países centroamericanos. Sin duda alguna, el hecho de que ya finalmente el Fondo Monetario Internacional vaya a conocer el día 20, o sea, esta semana,